Bueno, vamos a hablar de algo que me irrita, de algo que me enfada, de algo que me saca de mis casillas y que lo que ha sucedido en Valencia, estas inundaciones tan impresionantes que yo veo en ello ecos de guerra, pues siento exactamente una indignación como si de mí se tratara, porque es que todos estamos en esa dimensión que nos puede ocurrir. O sea, todos podemos, es que todos estamos en la lista de esta catástrofe. Yo lo que veo en estas inundaciones que han ocurrido, yo me guío siempre por mi intuición. Creo que esto es el preludio, me parece el preludio de una tercera guerra mundial. Es un preludio de una gran catástrofe. Nos están preparando ya hace tiempo para una gran catástrofe. Que empecemos a ser familiares con los acontecimientos que ocurre en una gran guerra. Yo tuve la oportunidad de ver el escenario en el que había ocurrido estos graves sucesos y es verdaderamente dantesco, infernal, producto del demonio. En ello veo algo muy extraño. Yo siempre pienso mal y creo que esto no es casualidad. El dejar al pueblo indefenso, sin armas y sin fuerza, es una estrategia del poder. Es una estrategia de la voluntad de poder. Es decir, de cómo el poder puede convertirnos en nada. Es una manera de demostrarnos que el pueblo no tiene ningún tipo de verdadera decisión y poder para dirigir sus vidas. Yo simplemente puedo decir que el que ha muerto se ha salvado, porque todos los que han quedado verdaderamente van a vivir un infierno. Lo están viviendo de hecho. Están viviendo lo que es la agonía, lo que es la agonía del desastre. Y yo, sinceramente, después de ver cómo han actuado todos los que presumiblemente son los voceros del poder, veo que no van a hacer nada por el pueblo. Al contrario, si lo pueden fastidiar, lo fastidiarán. Y parece mentira que solucionándolo simplemente con el ejército y todos los artilugios que tiene el poder para poder frenar las catástrofes, se tengan que pensar si lo que ha ocurrido es un verdadero desastre para recurrir al ejército, a las fuerzas armadas que tienen aparatos, que tienen mangueras de agua, que limpian enseguida el barro, que decentan un poco ese espacio tan dantesco. ¿Cómo es posible que ese poder, desde el momento cero en el que verdaderamente la gente sufrió, los hayan dejado así de la mano de Dios? Lo que quiero decir es que verdaderamente España es un país tercermundista. O sea, estoy convencida, yo me acuerdo cuando veíamos los desastres de Haití
hemos visto los desastres de Venezuela o de otros países, eso nos pensábamos que nosotros jamás podríamos llegarlo a padecer. Bueno, pues perdona, lo hemos padecido. Lo que hemos padecido es un desastre en el que el pueblo se ha visto completamente desnudo de lo más esencial: el agua, la comida, la medicación, las compresas para las mujeres, para la gente mayor, los medicamentos. Y nos enfrentamos verdaderamente a un paisaje que nada tiene que envidiar a Haití o a países que desde la ilustre Europa son considerados tercermundistas. Y por ello, pues padecen las inclemencias que padecen. Bueno, no hemos de ser egoístas y hemos de pensar que lo mismo que les ha ocurrido a esta gente de Valporta, de Chivas, toda esta gente, eso que es un desastre total, que es infernal, que como digo, el que ha muerto, pues no va a sufrir, pero el que queda sí va a sufrir. Porque perderlo todo, ya no es perder tus muebles, perder tu televisión, perder tu coche, que a lo mejor lo estás pagando a plazos, que todavía te queda mucho por pagar, o tu casa. Es que también está la parte del individuo, los recuerdos, las fotos de toda tu familia, las fotos de tu madre, las fotos de tu padre, los recuerdos simbólicos que para ti representan mucho, los tótems que todos tenemos a nivel individual. Es que hemos perdido, es que se ha perdido también todo esto. Esta gente ha quedado desnortada, sin rumbo, acojonada, acobardada. Pero yo aplaudo el recibimiento que tuvieron los reyes y Pedro Sánchez y el señor Manzón, pues como les dijeron: asesinos, asesinos, cobardes, pero no habéis traído la pala para ayudarnos a quitar el barro. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Esta gente que ostenta el poder no sirve para nada. Son unos cuervos, son unos grandes cuervos que nos acribillan a impuestos, al IVA, al IBI, a pagar las basuras, el reciclaje, a pagar los seguros de todo, de tener una vida aparentemente asegurada, asegurar la casa, asegurar el coche, asegurar el contenido, el continente de lo que es una propiedad. Pero a la hora de la verdad, todo se va a tomar por el saco. Ahora está todo en plena vigencia. Aquí todo el mundo está llorando, el poder está llorando, todo el mundo está afligido. Pero dentro de 2 meses, que es cuando va a haber la triste realidad que le queda a los que han sobrevivido, veréis cómo ya la gente se olvidará del tema, porque ya habrán otros asuntos que ocuparán nuestras mentes. Los verdaderos dramas que luego se viven, porque esto es un drama que no tiene fin, porque perderlo todo es un drama de por vida. Y más la gente que ha perdido seres queridos. Eso no hay manera de poderlo pagar. Pero es que lo curioso es que nos hacen creer que pagando impuestos hacemos un Estado más fuerte. Y es mentira. Porque a la hora de la verdad, cuando sinceramente lo necesitas, no están las fuerzas verdaderamente del Estado, la maquinaria necesaria para poder limpiar y un poco adecentar esas almas que han quedado vacías. Yo veo la parte metafísica, la parte existencial del individuo y sobre todo veo a lo que es el pueblo. El pueblo es Valporta,
El pueblo es Chivas. Es el desastre de ver tu casa destruida, de ver tus enseres destruidos, el ver que ya no tienes nada. De hecho, mucha gente ha salido ya de estos pueblos con una maleta, con el alma vacía, con los ojos vacíos, sin ya poder ni llorar ni reír, que son como cadáveres andantes que van sin rumbo por carreteras llenas de gente desnortada. Yo veo que eso no hay manera de poderlo compensar. Hay cosas que no valen dinero, hay cosas que valen tu sensibilidad. Y como yo no creo en la masa, que es lo que el poder quiere, masificar al individuo, yo creo en el individuo, en el ser que siente y padece, en la gran autoridad que tiene el ser, porque para mí el ser humano es ante todo un ser metafísico, no un animal. Te conviertes en animal cuando formas parte de la masa, pero cuando huyes de la masa y huyes de los criterios y de los voceros y de la falsa publicidad, la falsa realidad que crea el poder, entonces te das cuenta de los estafados que somos el pueblo. El pueblo estamos profundamente desatendidos y aquí lo estamos viendo. Yo veo que lo que le ha pasado a esta gente tranquilamente me puede pasar a mí. Yo sinceramente, si viene un aguacero, un huracán como ese y destruye mi sótano donde tengo mis esculturas, mis figuras que he creado como un universo interno mío, o veo como mis cuadros, como mis fotos de mis antepasados, de mis padres, de mis abuelos, de mi piano, de tantos recuerdos que tengo en mi casa, si veo eso desaparecer, de hundirse, de quemarse, de ahogarse en medio de la mierda del fango, yo no quiero vivir, prefiero morir, perecer junto a todas mis cosas. No quiero sobrevivir a ese holocausto. No quiero sobrevivir en un mundo sin mis recuerdos y sin mis tótems que para mí son sagrados. Eso no hay quien pueda pagármelo. No hay cantidad. Qué perverso es el poder que tiene en sus manos el que el pueblo no sufra y lo hace sufrir. Lo hace padecer. Hace que viva lo más inverosímil. Ya llevamos tiempo que el poder nos está preparando para un gran desastre. Y así de a poquito nos iremos acostumbrando a los desastres. Yo, sinceramente, la payasada de los reyes apareciendo en Valporta, la reina llorando, el jefe, el señor Pedro Sánchez, pues enseguida que le tirara un poco de barro, ya se acojonó. Yo no sé, ese macho de 1,90 m, como enseguida se acojona. Coño, no presumen de tener tantos huevos y de ser tan machos y de ser tan hombres, pero a la hora de la verdad se cagan con 4 mierdas de barro y enseguida huyen. Y enseguida encima dicen que han sido los de Vox o han sido la ultraderecha. Que no, que es un pueblo indignado, asqueado de todos vosotros, porque todos vosotros tenéis una grandísima responsabilidad de lo que ha pasado. Yo, sinceramente, no sé si esto ha sido provocado, pero todos sabemos que hoy en día científicamente se pueden crear desastres naturales. Y yo, como no creo con los datos oficiales, pienso que todo esto
es producto de la verdadera naturaleza del poder. El poder es malo. Y verdaderamente, como malo que es, tiene que hacer putadas, putadas al pueblo. Y entonces las grandes putadas pues son estas, que ellos pues llaman pues un fenómeno meteorológico, un desastre natural. Desastre natural. ¿Es un desastre natural o está creado por ellos? Es que aquí está mi gran duda, porque yo no creo ya prácticamente ni en el ser humano, ni en estas sociedades, ni en Occidente, ni en todas las realidades que el poder fabrica. Creo que el pueblo ha sido y siempre será una víctima. Esto no tiene ninguna solución. No, yo no soy negativa, soy realista. Porque para mí la realidad no es la tontería que me dicen de que no hay que perder la esperanza. Esto es absurdo, ridículo, ñoño, producto de gente que verdaderamente no ha sufrido. Es muy fácil decir, tiene esperanzas. Pero cuando tú te ves en medio del caos, del desastre, sin luz, sin agua, sin tus cosas más imprescindibles para subsistir, sin comida, con tu casa destruida, ¿dónde vas a encontrar bondad en este puto mundo? No existe la bondad, existe el mal. Y el mal es el poder. Yo cuando vi un pueblo como el de Valporta, tratando de tú a toda esta gente que tiene poder, los aplaudía, porque esta gente tiene la verdad, eso es la verdad, no las promesas que a todo lo pasado nos dicen esta gente mentirosa, que solamente le interesa relevar su cargo público y seguir cobrando y seguir sacando leche de la teta de la vaca. El pueblo a hundirse, ¿qué importa? Pero toda esta gente que ha perdido su empresa, toda esta gente que se ha quedado sin oficio ni beneficio, esto es la realidad. Eso es la desesperación. Eso es lo que hemos de tener en cuenta. Las promesas falsas que nos hacen. Yo veo que el mundo tiene muchas garras de jaleo. Yo veo que el de Ucrania directamente está diciendo que quiere llevar a Europa y a Estados Unidos a una tercera guerra mundial. Veo el Putin, que también es muy flamenco y también le gustaría un jaleo así de este tipo, turbulento y catastrófico y dantesco. Y veo que también los chinos como que tienen ganas de jaleo también. Y Corea del Norte, pues también. Y yo creo que ahí está Europa, que como siempre Europa, pues ha pringado. Porque la Segunda Guerra Mundial, pues quedó totalmente destruida. Mientras que Estados Unidos, vamos, ni se despeinaron. Porque tú ibas a New York y New York estaba fantástico. Pero tú ibas a cualquier ciudad francesa o ibas a cualquier ciudad italiana o ibas a cualquier ciudad alemana y estaba todo destruido, todo arrasado. No había nada. Como la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que fue un capricho del señor Eisenhower de tirar una... el señor Truman, que era un acomplejado sexual y quería demostrar su virilidad a través de tirar la bomba atómica y destruir y probar con ello su masculinidad y sus defectos personales. Y entonces, pues, tiraron la bomba sin ninguna necesidad, porque ya Japón se había rendido. Sin embargo, hicieron la gran catástrofe y encima los americanos se sentían muy orgullosos. Y encima dijeron la falsedad de que gracias a que hemos tirado la bomba atómica, pues la Segunda Guerra Mundial pues ha terminado. Eso es el poder. El poder es una porquería. El poder es el infierno
Yo estoy convencida que el infierno está aquí y está en forma de poder político, poder social, y que siempre está operando. Y que yo pues no lo sé, científicamente no lo puedo ni comprobar ni demostrar, pero sí tengo la intuición de que esto es algo que ha interesado. Esto lo estoy convencida de ello. Y entonces pues como todo, pues pienso que el pagar impuestos, el pagar el IBI, el pagar el IVA, el pagar todo lo que hemos de pagar, cuidado que no lo pagues, que si no pagas la luz enseguida te la cortan, si no pagas tal cosa enseguida pues te cortan la luz, todo lo que haga falta. Sin embargo, pues pasas una catástrofe como esta y pues bueno, eres objeto del abandono total. Entonces, yo ya no espero nada de esta humanidad. Bueno, haciendo ya, digamos, esto ya sería como otro capítulo que entraríamos ya, bueno, en otro espacio. Creo que lo que ha pasado con ese tal Íñigo, siempre lo digo mal, yo le llamo Orejón. Ya sé que no sé si se llama Arrejón o Errejón, no lo sé, me da igual. Le pega más Orejón. Pues este señor, vamos a ver, cuando ha dimitido de su cargo es porque algo sabe que ha hecho mal. Pero ya el colmo del recochineo, que claro, es gente que presume de ser de izquierdas, es gente que presume que son feministas, es gente que presume que está junto con el movimiento LGTB, que está junto con los transexuales, que está junto con los gays, las lesbianas, los intersexuales, que tiene una capacidad de entendimiento genial. ¿Tú te crees que esta gente, pues cuando hace el amor, pues bueno, lo tiene que hacer de una manera excelsa, ¿no? Como si fuera pues el amor de Dante y Beatrice, un amor como Romeo y Julieta, y sin embargo, pues fíjate tú, el señor Orejón, pues fíjate lo que, bueno, solo que haya hecho la mitad de lo que se dice ya es vergonzoso. Lo que pasa que, claro, el poder es que encima que está ganando lo que no gana ningún español, pues es que encima se caga y se mea en el pueblo y es capaz de hacer las tropelías que hace, o sea, como que engañándolo totalmente, porque, no sé, me parece que Podemos, al principio, antes de ser Podemos, era como un club de vicio. Me da la sensación, es una intuición mía, que era como un club de vicio. Ellos estaban en la Complutense y me parece que tanto Monedero como el señor Pablo Iglesias, como el Íñigo Orejón, como tantas otras personas que no sabemos, estaban metidos en rollos extraños, sexuales. Sí, 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 sí. Y entonces esto ya venía desde el inicio, antes de Podemos, sí, cuando hacían aquel programa de la tuerca, ese, de la tuerca, que yo me brindé para formar parte un poco de sus discusiones políticas y sociales, y a mí me dijeron que a mí no me veían allí, teniendo, pues yo sí que soy claramente una persona de izquierdas y soy coherente conmigo misma, y verdaderamente yo no engaño a nadie. Yo soy la que soy. Y a mí me pueden llamar guarra, cerda, puta, asquerosa, pero es que no lo disimulo siquiera. Si a mí la gente me ve con mis grandes ubres y me ve con una cara de mamona, pues a lo mejor lo soy. Pero es que no me escondo, o sea, no hago como ellos, que se disfrazan de niños inocentes y luego resulta que se saca la máscara y son unos monstruos pero totales, que claro, las vejaciones que nos cuentan a lo mejor se quedan cortos o no lo acaban de contar. A lo mejor el señor Orejón se metía encima de esas mujeres y se cagaba literalmente encima de ellas.
y a lo mejor hasta les hacía comerse la mierda, porque claro, cuando la gente es tan inteligente y tan elevada y tiene tanto poder, pues como está aburrida ya de todo, pues entonces tiene que tender ya a lo más dantesco y podrido de la vida. Entonces, el poder no solamente es el señor Íñigo Rejón y todas las compinches y compinches y compinchas que tiene, porque ya lo mismo me da, o sea, tanto hombre, mujer, como transexual, como bisexual, como eh, lo que quieras tú llamar, como roscón de reyes, como tortel de Pascua, me da igual. O sea, es que toda esta gente es cómplice de lo maquiavélico. Luego me acuerdo que cuando hablan de las niñas de Alcácer, pues me hacen risa porque cuando salen las teorías de la conspiración de que eso fue el poder que hizo con ellas lo que les dio la gana, dice que eso no puede ser. No puede ser. Claro que puede ser. Tenéis que ver la película Saló o los 120 días de Sodoma, que veréis lo que el poder hace con una serie de chavales, que eso es claramente pues lo que pasó con las niñas de Alcácer y tantas niñas y niños que hay en el mundo que han sido destrozados, reventados, matados, asesinados, vilmente tratados y, y que eso, pues eso pasan los meses y todo esto, todo, luego que si no se hace publicidad del tema y no se habla del tema, pues entonces eso pues pasa como algo que pasó y ya la gente no se acuerda y ya está. Y así funciona el poder. Pero el señor Íñigo Errejón es uno más de los que existen tanto en Vox como en Podemos, como en el PP, como en el Partido Socialista. O sea, mierda de este estilo, seres sin escrúpulos, seres que son más que eh, individuos metafísicos, son simplemente animales, gorilas, como chimpancéses, que si tú le sacas su móvil, le sacas su tablet, le sacas su ordenador, lo desnudas y lo pones en medio de la jungla, pues claramente es igual de animal o orangután que los demás. O sea, pienso que el poder, el hemiciclo del Congreso de los Diputados está llena de chimpancéses, está llena de gorilas y está llena de animales que son masa y que no tienen alma. Pero realmente esta gente cuando se muere de verdad, porque son malos y se lo merecen. Y estos sí que se mueren y se pudren y se llenan de gusanos y su cadáver revienta de gases y de mierda y de basura. Eso es el poder. El poder cuando muere, muere y se revienta como un cerdo. Entonces, pues yo para mí el poder es una puta basura. Ya vemos lo que hace. O sea, no solamente viola, humilla a la mujer o al débil, al transexual, al gay, al minusválido, porque encima se ríen. A mí, yo tengo artrosis y yo he tenido que soportar como el mismo colectivo LGTB, porque es que hay mierda en todas partes, me dicen, pero no me lo dicen a mí, lo dicen a mis espaldas. Yo actúo en discotecas, en sitios donde se me llama, y entre ellos dicen, "Ah, pero ¿cómo está la Trasobares? Está fatal, está fatal, qué mal está". Eso el colectivo. Porque simplemente ando mal y tengo que ir con un bastón y cojeo. No, pero es que es un problema de artritis, que eso, pues, artrosis, perdón, que eso simplemente me tienen que operar la cadera y si Dios quiere, luego ando como siempre he andado. Entonces, lo de mal y fatal se va pues a tomar por saco y me convierto, mira, pues eso, en la Nancy Rubia. Entonces, pues veo que la maldad, o sea, que tanto hablan los colectivos de LGTB o los colectivos progresistas de que tiene que haber cabida también para pues los discapacitados, pues que es mentira.
que a la hora de la verdad, pues cuando te ven que andas mal, enseguida pues estás fatal, estás acabada, porque a mí me han llegado a decir el colectivo que yo estoy acabada, yo acabada. Bueno, acabado está el mundo, acabado está nuestra sociedad. A nuestra sociedad ya no existe, eso sí que está acabado, el mundo en el que vivimos. Y a todo lo que está aconteciendo me remito. O sea, el mundo está totalmente ya coleteando sus últimos suspiros. Ahora, después de todo esto, vendrá el gran desastre. El gran desastre en el que nos veremos mermados de todo. Y con estos políticos acabarán de darnos por el saco, por el culo, nos harán sangrar como cochinos. Entonces hay que liberarse de estas sociedades y sobre todo de esta gente que ostenta el poder, porque ese poder es claramente maléfico y no nos quieren, solamente quieren el dinero. Y el que tiene dinero, sí, pero el que no tiene dinero, no. Entonces, casi todo el pueblo, pues que es la mayoría los que no llegan a fin de mes, esa es la realidad, esto es la realidad. La gente que no llega a fin de mes, que es mucha. Y ahora imagínate con los desastres estos. Pues ya, vamos, que no llegas ni a la vuelta de la esquina. Pues imagínate, si no hay que protestar, si no hay que enrabiarse, si no hay que revolucionarse y mandarlos todos a la mierda. A la mierda o más cosas que no se pueden decir por internet, pero que yo sí lo tengo claro. Yo tengo claro una solución, muy drástica, pero no la puedo decir. Y no soy tan estúpida para que, como mínimo, no pueda decir estas 4 cositas que he dicho. Bueno, pues continuemos hablando y continuaremos conversando.